Lo que también me llama la atención, bueno, ahorita que te dije de que nos gusta mucho el estudiar el tema de conducta, también me he dado cuenta que también se va mucho hacia el lado de buscar no solamente el intentar entender la conducta, sino de repetirla y también se va hacia las artes. Pero yo lo veo, por ejemplo, con mi hija, que le gusta Sí. mucho el teatro, mucho, mucho el teatro. Ella es autista, le gusta mucho el teatro y eso yo siento que le ayudó mucho a ser mucho más. O sea, no es que le haya ayudado, o sea, ella solita, porque yo la he dejado ser mucho, Ujú, digamos que tuve una crianza que a mí no me hizo sentir muy bien, ¿no? Entonces yo quise ujú. hacer todo lo contrario con ella y la he apoyado en eso, pero sí me di cuenta que cuando empezó a hacer teatro, muchas de sus conductas, que eran conductas autistas, pero ella Ujú. sola, no fue algo que yo le pidiera ni nada, sino que yo siento que el entorno la hizo hacer como este, y cuando empezamos a buscar su diagnóstico, el hecho de que hubiera Ujú. estudiado teatro hizo que fuera más difícil, porque hacía Claro. muchísimo, pero muchísimo más que y además ya yo había estado 4 años en teatro a nivel semiprofesional, o sea, ya era una cosa que hizo Cats, ¿no? Ah, no me digas. Sí, o sea, ya era una cosa bueno, obviamente fue un personaje chiquito, ¿no? Pero al final de cuentas es muy difícil hacer Cats. Y lo que ella hizo fue que aprendió a comportarse como con quien está. O sea, sabe perfectamente cómo se tiene que comportar y así, con quien está. No porque así se tenga que comportar, sino fue porque lo que fue que aprendió que tenía que ser. Y fue por el entorno. O sea, yo me di cuenta que fue el entorno, porque antes de eso ella saludaba a los niños de aquí afuera y les ladraba. O sea, y salía y les decía, "Rrr", ¿no? Y se Pero regresaba. típico como gato, ¿no? Que eso es algo que también se habla mucho, que muchas de las personas autistas son como gato. Así. Pero a lo que yo veo es que son estas dos variantes que son muy interesantes sobre el masking, justamente hablando de eso, sobre cómo es que también se lleva hasta ese punto. Lo he visto que hay actores, hay actrices que son muy buenos, pero que también son autistas. Claro. Y mira, te voy a decir una cosa que sí quiero que hablemos Ujú. del masking, que si bien es una forma de sobrevivir a la sociedad, Que ¿no? hace daño. Sí, quiero que hablemos de las consecuencias, Sí, porque si no la gente puede pensar, ah, pues que mi hija haga masking o que mi hijo haga masking, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que vivas performando ser otra persona? te da ansiedad, te da presión, también te puede... Fatiga, ansiedad, depresión, suicidio, pérdida de identidad. Entonces, esto a mí me interesa mucho, ¿sabes por qué? Porque todas estas terapias que obligan a los niños autistas a hacer masking, lo único que van a provocar es eso en las personas. Digo, si tu hija juega a ser otro personaje, está genial, ¿no? Pero ¿cuántas personas, y no lo digo por lo que me acabas de contar, no vayas a pensar que es eso, sino cuántas personas allá afuera están haciendo masking para ser aceptadas y al final de cuentas siempre van a ser diferentes, ¿no? Y ser diferente no está mal. Lo que sí está mal es tratar de obligar a las personas autistas a performar, ser algo que no son, a no aceptar su conducta como es, que les ayuda a autorregularse y que son como son, te digo, o sea, si estamos en una era de la aceptación, de la inclusión y de la no exclusión, por lo primero que tenemos que empezar es evitar que las personas autistas necesiten hacer masking para estar seguras y tranquilas y ser validadas ante una sociedad. Y ahora te voy a decir por qué. Te decía yo que últimamente he empezado a investigar sobre cómo envejecen las personas autistas. Para tratar de entender el envejecimiento autista tienes que entender la neurobiología del envejecimiento, que es una área muy compleja de estudiar. Sin embargo, hay cuestiones que son básicas, que tienen que ver con el estilo de vida, que sí impactan en cómo vas a envejecer, ya sea patológicamente o exitosamente. Y una de ellas es el estrés. Imagínate a una persona autista que desde niño está aprendiendo a enmascarar. Va a ser un adulto que va a aprender a enmascarar. El negar tu identidad, el sentir que lo que tú eres está mal, que lo que tú eres no corresponde, que lo que tú eres lo tienes que esconder. Imagínate qué estrés constante, qué dolor, qué sufrimiento se va acumulando. Y este dolor y este sufrimiento que nosotros entendemos como emociones, no son emociones, son sistemas de neurotransmisión que están liberando sustancias glucocorticoides y algunas otras cortisol. Tener los niveles del cortisol alto todo el tiempo, sentir una amenaza constante, que eso es el estrés, durante toda tu vida, está reclutando toda la glucosa en tu sangre para que puedas huir o pelear, que eso es lo que es el estrés. Es, esto que está pasando produce
que estas personas estén dañando su cuerpo. ¿Cómo van a envejecer? No lo sabemos. ¿Cómo van a llegar a la adultez? Entonces, sí tenemos que hablar mucho de que se tiene que permitir a los niños autistas ser niños autistas. Se tiene que permitir a las personas autistas ser personas autistas. Muchas personas dicen, ¿para qué el diagnóstico? ¿Para entenderme? Muchas personas dicen, ¿para qué el diagnóstico? El simple hecho de que te quite la idea de que eres rara, ya con eso liberaste un montón de estrés. Hay estudios que incluso indican que el pensamiento rumiante está relacionado con las enfermedades neurodegenerativas. Las personas autistas se sabe que tienen bastantes pensamientos rumiantes, ¿no? Entonces, que estamos haciendo un caldo de cultivo para que las personas autistas vayan a envejecer mal o vayan a tener relación con algo. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, se estudia en síndrome de Down. Ya se sabe que personas con síndrome de Down tienen mayor predisposición a tener Alzheimer de edad temprana. Sí, se estudia en síndrome de Down, ¿no? Pero en autismo, ¿quién estudia las consecuencias de obligar a las personas autistas a enmascarar? ¿Quién estudia las consecuencias a largo plazo de obligar a las personas autistas a performar ser alguien que no eres? A lo mejor un ratito es divertido, ¿no? O como tu niña que juega un rato y está bien, pero imagínate cuando la sociedad te dice o te comportas así o te castigo, o te comportas así o no te acepto, o te comportas así o no te excluyo. Son años de tener que performar algo que no eres, que va a llegar a un punto en que vas a colapsar. De ahí el burnout autista. Total. Y es la primera, perdón, termino esto y ya. Es la primera señal, burnout autista. Pero vámonos a otras características como enfermedad inflamatoria intestinal, ya llámese enfermedad CUSI, por ejemplo, o Crohn, enfermedades autoinmunes, que hay una gran prevalencia en personas autistas. ¿Por qué? Por el estrés. Por el estrés. Aparte que ya sabemos que hay una disbiosis intestinal muy, muy potente en personas autistas y no es porque tengan parásitos y tengan que curarlos y darles la quelación de metales pesados, no es por eso, es porque el sistema gástrico se forma a la par del sistema nervioso. Incluso el sistema gástrico está relacionado con el sistema nervioso entérico. La microbiota intestinal, hay un eje intestino-cerebro y en la microbiota intestinal y en el intestino se sintetiza la serotonina, lo que le llaman la hormona de la felicidad, ¿no? La que te calma. Entonces, y la serotonina, el sistema serotonérgico está bien diferente en personas autistas. Entonces, ¿qué estamos haciendo obligando a la gente a enmascarar? Estamos desgraciándoles la vida y la biología. O sea, yo creo que sí tenemos que hablarlo y ponerlo en la mesa sobre esto. A mí me gusta mucho hablarlo desde la neurobiología, porque ahora que estoy inmersa en otros campos de la neurobiología, como es la neurobiología del envejecimiento, yo veo un caldo de cultivo para que las personas autistas envejezcan mal o a un área de oportunidad para que ahorita empecemos a reflexionar, para que los profesionales de la clínica lean más y se enteren de lo que de verdad necesitan las personas autistas, que son acomodaciones en su medio, y no obligarlos a performar para que ellos se acomoden al medio, ¿no? Es el ambiente el que se tiene que acomodar a la persona, no la persona al ambiente. No le vamos a decir a una persona, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con mi color de piel moreno, no le van a decir, ay, Miriam, pues blanqueate más. No. ¿Por qué le tenemos que decir a una persona? O sea, esto es inaceptable, ¿eh? Donde lo quieras que lo digas, donde te lo digas, te funan, ¿no? Pero ¿por qué le tenemos que decir a una persona autista, performa ser otra, a costa de tu salud? Todo para que yo esté cómodo. Yo estoy de acordísimo contigo en todo lo que... De hecho, una de las cosas que yo más quiero como que se escuche es justamente esta parte de ser autista no está mal y que la gente normalice vernos ser nosotros, porque es que el detalle es que tanto enmascaramos que nadie nos ve ser, o sea, porque aprendemos a hacer, y justo yo iba, a lo mejor no lo dije muy bien, pero yo iba hacia eso, o sea, mi hija, a pesar de que yo siempre la he dejado ser quien es, ella se dio cuenta que el entorno no la aceptaba como era y solita dijo, tengo que enmascarar. Porque fue algo que se dio cuenta que el entorno no la aceptaba. Por ejemplo, lo que te decía, ella salía y ladraba, ¿no? Para intentar hacer amigos y salía así bien feliz y se acercaban los niños y me decían, ¿por qué su hija ladra?
Y yo, pues, te estaba Ujú. saludando. O sea, yo lo veía tan normal y natural que yo no veía nada malo y ella se fue dando cuenta del rechazo porque no jugaban con ella. O sea, no la aceptaban con los niños hasta que empezó a ir a teatro y empezó a hacer estas otras cosas y empezó a encajar. Pero justo empezó a hacer masking. De hecho, en la terapia que ella ha hecho con su psicólogo, Ujú. que es justamente para eso, ha sido justamente para que se acepte y no haga masking, porque el punto es que no lleguemos a ese grado. Y lo que yo te decía, creo que el detalle es que como la gente no está acostumbrada a ver personas autistas siendo autistas porque lo ven mal, ¿cuándo lo van a ver Claro. bien si no podemos serlo? Si no nos dejan ser. Entonces, la idea es que empecemos a hacer nosotros. Yo, por ejemplo, he intentado, me cuesta mucho la verdad, pero he intentado dejar de hacerlo. O sea, yo digo, ¿por qué tengo que estar actuando o poniendo o haciendo cosas que no me siento cómoda? Entonces estoy como en este proceso de dejar el masking, pero es muy difícil porque llevamos tantos años haciéndolo Claro. y como dices, como es un mecanismo de defensa, porque así es como me aceptaron, porque de otra forma no lo hacían. Entonces, te acostumbras tanto que sí es complicado, pero sí es necesario. Yo soy de la idea de que los autistas podamos ser autistas, seamos autistas y la gente entienda que esto, que como somos, está bien, que dejen de vernos raros porque nos movemos mucho, que nos dejen de ver raro, porque no queremos ver a los ojos, por cosas así, que acepten que somos autistas y punto. Ya. Sí, concuerdo completamente contigo. El día que un niño autista pueda aletear, pueda moverse y pueda explicarte, sin tener que verte a los ojos, va a ser el día que va a ganar la vida, porque al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, como bióloga, nada más necesitas analizar. O sea, las personas autistas han estado aquí en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué no se acepta? Si al final de cuentas, pues es parte de la humanidad, ¿no? Fíjate que por eso es que escribo mucho de lo que escribo y hago mucho de lo que hago, porque a mí me parece que sí tenemos que dejar de ver las cosas con un solo prisma, con el prisma médico, con el prisma de la deficiencia, desde el prisma de lo que hay que componer, de lo faltante, ¿no? O sea, si viéramos a las personas autistas como personas, pudiéramos enfocarnos en lo que tienen para dar a la sociedad y no en lo que a mí se me hace algo absurdo pensar que tengas que excluir a una persona porque aletea o porque se mueve cuando puedes entender que puede hacer otras cosas muchísimo mejor que otras personas, ¿no? Nada Bueno, más que el hiperfoco autista yo creo que está muy poco valorado. yo Pero el también lo. hiperfoco autista, o sea, cuando a mí me da mucha risa cuando invalidan, no me da risa, pero me da entre risa de, oye, qué tonto eres, cuando llega una persona autista con un profesional y le dicen, ¿y usted qué va a saber? Oye, yo te aseguro que esta persona autista sabe más que tú, porque ya estuvo muchas horas, dijeras tú, años estudiando esto y se enfocó tanto que va a llegar a lo más profundo, ¿no? Es correcto. Yo también y de hecho, cuando tenemos un tema que nos gusta mucho, lo estudiamos y lo leemos y lo mandamos. Y yo antes pensaba, yo soy obsesiva. Eso es lo que yo pensaba, soy obsesiva. Pero ahora sé que no, que soy autista y esto es parte de. Y son cosas que también te va ayudando justo tener el diagnóstico. Y hablando de tener, por cierto, el diagnóstico, a mí algo que me pasó y visto que le pasa a muchos autistas es que una vez que tienes diagnóstico hay como un tipo de regresión en tanto a muchas cosas que sientes. Yo lo veo de esta manera, es mi forma de verlo y no quiero tu opinión, Miriam. Uh -huh. Cuando no usas lentes y empiezas a usar lentes, tú ves ya bien con los Uh lentes -huh. y no te dabas cuenta de que no veías bien hasta que los empiezas a usar. Cuando los dejas de usar, ya no ves bien y dices, ay, pero si yo veía re bien sin los lentes antes. Y la realidad es que tu cerebro se acostumbró a las imágenes que tus ojos proyectaban en ese momento, Sí, pero no eran imágenes nítidas. Y eso es lo que siento que pasa cuando te das cuenta que eres autista. Siento que es como si te pusieras lentes, siempre viste mal, pero no sabías que veías, no es que veamos mal, o sea, me refiero a que siempre fuiste de una manera, pero no lo notabas porque estabas así, viajando sin lentes, sin estos, por ejemplo, los aceleradores, todo esto que nos ayuda a regularnos, estábamos acostumbrados a sentirnos incómodos todo el tiempo, pero ya una vez que empiezas a hacerte consciente, ya dices, ay, yo ahora necesito, ya no puedo salir sin mis canceladores de ruido, por ejemplo. No sé si qué es lo que tú nos puedas decir sobre esto. Mira, fíjate que específicamente hay dos formas en las que podemos nosotros tomar la regresión autista, ¿vale? Hay regresión autista que se ha estudiado que es por exceso de estrés, ¿no?
Ujú. Y hay la que tú mencionas después del diagnóstico, que yo no la llamaría regresión autista. Lo que algunos estudiosos llaman es la descompensación autista, ¿vale? Que es durante mucho tiempo trataste de performar y de obviar lo que sentías y ahora con el diagnóstico y con el reconocimiento autista escuchas tu cuerpo y entonces empiezas a escuchar la fatiga, empiezas a escuchar pues lo que sientes, ¿no? Entonces, por ende, empiezas tú a mostrar tu comportamiento. Y fíjate, hay algunas cuestiones, si nos vamos a las bases neurobiológicas, que yo te puedo decir. No sé si has escuchado que hay personas que cuando están en cuestiones de mucho, mucho, mucho estrés, no se enferman, pero una vez que baja el estrés se enferman, ¿no? Es una respuesta de tu cuerpo. En el momento en el que estás en esta situación de supervivencia, que es cuando estás enmascarando y cuando estás con un alto nivel de estrés, pues no te puedes dar el lujo de relajarte, ¿sabes? No puedes darte el lujo de que tu sistema diga, estoy colapsando, hey, ¿no? Sí. Pero una vez que ya saliste de ese modo supervivencia, porque dices, no era yo la rara, no estaba yo mal, no es que estoy loca, no, es que soy autista. Y las personas autistas son así, así, así. Yo soy así. Entonces tu sistema empieza a relajarse y entonces se puede permitir sentir y entonces puede empezar a pasar todo este. Y además te voy a decir una cosa, no sé si a ti te pasó, pero el hecho de recibir un diagnóstico emocionalmente, yo he escuchado de otras personas autistas que lo dicen, es que emocionalmente para mí fue ¿qué está pasando? Sí lo soy. O sea, es un proceso complicado. Con el síndrome del impostor, ¿no? Inicias con el síndrome del impostor. Sí, y quieras o no, eso impacta en tu cuerpo. Fíjate que a mí me gusta mucho hablar de que todas las emociones tienen un origen biológico, ¿no? Lo que puede estar pasando por la cabeza y por el cuerpo y por los sentimientos de una persona autista, pues no es otra cosa que liberación de neurotransmisores, hormonas y demás, ¿no? Y eso puede correlacionar a que a veces se vea conductualmente algo diferente o a que ya se exprese un poco más todo lo que tu cuerpo sentía, porque ya quitaste todo este cortisol, ¿no? Ya sacaste a tu cuerpo de esta situación de amenaza y entonces ya puedes permitirte pues enfermarte o puedes permitirte sentir mucha fatiga, puedes permitirte incluso mutismo, ¿no? Pero te digo que después del diagnóstico a lo que yo he leído y he estudiado es que no es regresión, sino es esto, ¿qué te digo? Ya sé, aquí está, descompensación. Está muy interesante eso porque justamente creo que tienes razón, o sea, es este estrés tan fuerte todo el tiempo y el intentar estar fingiendo todo el tiempo. Y yo les decía en un video una vez que yo me sentía como la Barbie de Toy Story, que es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿No? Y así como que ya hasta me duele la cara, ¿no? De estar, porque estar siempre con la máscara que estás bien, siempre con esta máscara ay, sí, me encanta estar en grupos que no me gusta, ¿no? O sea, era fiestas, pues yo tenía que estar tomando, ¿no? Para intentar funcionar en esos entornos, pero quería yo que los demás pensaran que yo también era cool. Entonces yo decía, yo no quiero verme como la rara, yo quiero también encajar. Entonces son como que varias cosas que ya cuando sabes dices, ya no voy a ir, ya no tengo ganas de ir porque ya sé que no me gusta y porque lo tengo que hacer si ya sé que no me gusta, ¿no? Entonces, bueno, ya sabía que no me gustaba, pero yo sentía que yo tenía que hacerlo, o sea, y es algo que... Esforzarte. Exacto, y ahorita ya digo, ¿por qué? No, ya no hay necesidad de obligarme a hacer algo que yo no quiera hacer. Y hablando de esta parte de lo que tú has también estudiado, porque a mí lo que me llamó mucho la atención fue un video que tú subiste, quiero tocar un tema de algo que tú subiste que me gustó muchísimo porque me identifiqué bastante, que es el tema del dolor. Uy, eso está buenísimo. Sí, porque justamente este tema de que hay cosas que nos duelen, yo me acuerdo que de niña yo decía, no me peine, me duele, y me decían, ay, no, qué exagerada, eso no duele, y apenas, igual vi un video, y también hice un video sobre eso, sobre una señora que le está cortando el cabello, pero lo pone en una caja, ¿no? Pero el detalle aquí, lo que yo quiero decir es que cuando yo hablé sobre el tema, me dijeron, pero es que eres una exagerada si el cabello no duele, y yo digo, cómo afirmas algo así, ¿no? O sea, ¿cómo afirmas Sí,
que algo no duele cuando tú no estás en ese cuerpo y hay tantos autistas diciendo a mí sí me duele que me peinen, a mí sí me duele que me estén jalando, a mí me duele. Y hay cosas que no nos duelen, ¿no? O sea, me tocó ver gente, muchos autistas, yo nunca me he fracturado, al menos eso creo, y ahorita viendo los comentarios siento quizá sí, ¿no? Mucha gente que no dio cuenta que se había fracturado hasta que por azares del destino les hicieron la radiografía y están fracturados. Y yo estoy segura, según yo, que nunca me he fracturado y ahora lo dudo, ¿no? Digo, no sé si me he fracturado. Bueno, sabrías si te fracturaste porque no podrías mover la extremidad. Ah, entonces según yo no. Según yo nunca me he fracturado. Que tengo un hoyo en mi cabeza y no sé qué sea, pero según yo nunca me he fracturado. No, pues mira, esto es algo muy interesante porque es algo de lo que se tiene que hablar. La mayoría de la gente siempre piensa que las personas autistas son hiposensibles. O sea, eso ya se dice mucho, ¿no? Es como un mito. Pero lo que no se entiende es que puede ser hiposensible a algo e hipersensible a algo, y tú lo sabes, ¿no? Puede ser tal vez hiposensible a una fractura, pero hipersensible al ruido. O algunos tipos de texturas. Algo que se estudia mucho es el efecto de las etiquetas, ¿no? Cómo lastima. Y eso tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con que no es, yo siempre he dicho que no es solo un cerebro autista, es un cuerpo autista, ¿vale? Dijéramos, si quieres verte modesta, un sistema nervioso autista. Nosotros sentimos con el cerebro, ¿no? Entonces, se sabe que en personas autistas las vías del dolor se encuentran alteradas. Hay vías que llevan, nosotros tenemos en la piel y en algunos órganos receptores de dolor que se llaman nociceptores, ¿no? Estos nociceptores, por ejemplo, si yo me pinchara, vamos con esto, ponle que me pego, me tiene que doler, o hay una vela, me voy a quemar y yo tendría que regresarla, ¿no? Este tipo de cuestiones de que te lastimas tienen una integración en la médula espinal, ¿vale? No tienen que llegar a áreas superiores porque son rápidas. ¿Qué pasa en personas autistas? Que este eje puede estar alterado. Por eso es que a veces se cortan, se lastiman y no se dan cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa con dolores más, por ejemplo, de vísceras? Lo que estamos viendo en mucho es que personas autistas se les revienta el apéndice, ¿no? Y no se dan cuenta. Eso tiene que ver con la interpretación del dolor. Hay dolores que ya tienen que llegar a vías superiores, tienen que activar áreas como la sustancia gris periacueductal y algunas otras, y poder que el cerebro sea consciente de que esto está doliendo y dónde está doliendo. ¿Qué pasa en personas autistas? Pues que esta interpretación del dolor a nivel superior se encuentra alterada. Y la otra es que por eso es que no te pueden decir o no pueden decir, no sé dónde me duele. Sí, no sabes dónde te duele, porque esa vía no te está diciendo específicamente dónde te duele o con qué intensidad te debería de doler o te está doliendo, porque una cosa es sentir dolor y otra cosa es percibir el dolor. Y la percepción del dolor en personas autistas se encuentra alterada por los sistemas opioidérgicos y algunos otros. Y la otra es que yo eso sí quiero hacer mucho hincapié si nos están viendo personas que se dedican a la clínica, es que siempre nos basamos en un perfil sensorial y el perfil sensorial es conductual, pero no sé si has visto por ahí algunos videos que he hecho que no son investigaciones mías, que son papers que están ahí, artículos de otras personas, o sea, ni siquiera es porque lo diga yo, no es porque yo quiera decir eso, pero que las personas autistas no reaccionan de manera típica conductualmente cuando les duele. Estos estudios desafortunadamente solo están hechos en niños y en adolescentes, pero yo lo he mostrado ahí. Entonces, si a un niño o adolescente autista quieres medirle el dolor por cómo se comporta ante el estímulo doloroso, vas a decir que es hiposensible. Pero en realidad sí le duele. ¿Y cómo se ve eso? A través de marcadores del dolor, que fue lo que hicieron, le sacaron sangre y midieron prostaglandinas y vieron que se aumentaban, entonces la persona tenía dolor. Incluso más, se aumentaron más que los niños neurotípicos, pero conductualmente no lo mostraban. Por eso es que yo quise hacer toda esa serie de videos. Tengo 3 videos o 4 dedicados al dolor o varios, y cada uno en diferentes formas de explicarlo, porque además es un área compleja de estudiar, la nocicepción, pero es muy importante porque al final de cuentas se puede obviar un cuidado. Pueden decir, ay, no, pues mi hijo se cortó, pero no le duele, porque mira, no dice nada. No, sí le duele. O lo vemos en personas que llegan al hospital que no muestran el dolor. ¡Ah!
y de estar gritando y les duele, pero no lo están expresando y de ahí tantos apéndices reventados y 20,000 cosas. Ahora, hablemos de otra parte que también tiene que ver con la alteración de las vías del dolor, la hipersensibilidad, ¿no? O sea, ¿cuántos casos? Y ahí tenemos la columna periodística donde escribió Giselle, donde ella dice, me estaban haciendo un legrado y yo sentía, y me dijeron, no, no te puede doler porque ya te puse la anestesia. Ah, bueno, y tenemos que saber que la anestesia tiene que ir a trabajar hacia ciertos sistemas de neurotransmisión en el cerebro, como el opioidérgico, ¿no? Y si está alterado en personas autistas, ¿quién ha estudiado cómo funciona la anestesia en personas autistas? Y estoy diciendo personas por verme conservadora, pero tendríamos que estudiarlo en niños, en hombres, en mujeres premenopáusicas, en mujeres postmenopáusicas. ¿Cuándo se ha estudiado? Entonces, me parece que todavía hace falta mucha información sobre cómo se expresa, cómo se transmite y cómo se interpreta el dolor en personas autistas. Yo creo que es preocupante que no se tenga esa información, ¿sabes? Porque cuántos, o sea, lo que yo te decía, a mí me reventó un ovario, ¿no? Yo llegué Ujú. a urgencias y dije, me duele. Y como yo me podía mover y yo podía caminar y yo podía, ¿no? Levantar la pierna. Ajá. Ajá, me dijeron, no tienes nada. Y la doctora me dijo, tú tienes una infección en vías urinarias, por eso sientes dolores normales de dolor. Y yo le decía, no, yo sé que esto no es eso. O sea, yo sabía que era algo más. Y yo le decía, me duele mucho. Y me decía, ay, si fuera algo tan grave, porque primero me hicieron un ultrasonido. En el ultrasonido vieron que me reventó y me internaron por eso. Pero cuando me internaron, la doctora dijo, es que no puede ser, se equivocaron, porque si fuera eso no podrías moverte, no podrías ni caminar. Y yo le dije, es que yo sé, que yo sé, si no hubiera yo insistido, mira, yo ya no estaría aquí. Porque yo estuve fregue y fregue y fregue y fregue. Pero no soy la única. O sea, lo he visto cuando subí ese video hablando de esta experiencia, vi tanta gente con las Sí, mismas experiencias donde llegaban a hospitales y nadie los atendía por el simple hecho de que no nos mostraban. Mi papá siempre me dice, exagera, porque me conoce, me dice, exagera, sí. entra y grita, no, pero yo no puedo porque me siento mal de hacerlo, porque justo por este detalle de la hipo y la hiper, cuando he llegado Ujú. con dolor y me han revisado y no tengo nada, me siento súper mal, digo, ay, no, ¿qué hice? ¿No? O sea, yo nada más vine aquí a molestar, o sea, me siento muy mal. ¿No? Y entonces es justo este dilema interno de, híjole, no sé cuándo sí es importante y cuándo no. Y si yo no lo sé, es difícil saber en qué momento tengo que llegar gritando. Esto, Es muy triste y muy terrible y vuelvo a lo mismo. Yo creo que tenemos que hablarlo, tenemos que problematizarlo. Las personas que atienden personas autistas, no solo el servicio médico, hablamos mucho del servicio médico porque son de los más peligrosos, es de lo más peligroso, ¿no? Que llegues con un apéndice o un ovario reventado, estallado, colapsado y que no te atiendan porque conductualmente no lo ves. Pero desde los padres, de los cuidadores, maestras y maestros. O sea, sí es algo que se tiene que hablar porque pues muchas veces puede poner en riesgo la vida de las personas autistas por no saber que conductualmente no lo expresan. O sea, conductualmente no va a ser igual cómo expresan el dolor los niños autistas que los niños neurotípicos, las personas adultas autistas que las personas neurotípicas. Hay una laguna de información ahí y desafortunadamente, no me da pena decirlo porque ya lo escribí en una columna periodística, muchas veces la práctica clínica se basa más en el sentido común o en la empiria, en la ciencia. Entonces, como 20,000 personas que yo he tratado pueden levantar la pierna cuando no tienen el apéndice inflamado, pues entonces tú no lo tienes porque tú puedes levantar la pierna, en vez de mandar a hacer un ultrasonido, ¿no? exacto. O sea, eso es triste. Y vamos a otra vez a hablar de privilegios. Tú tienes las condiciones en las cuales creciste de tal forma que puedes exigir o tienes la capacidad de decir, me duele, me duele, me duele, me duele y no me voy. Pero ¿cuántas personas no tienen esto? ¿A cuántas personas las han tratado tan mal por ser tan raros? Porque tuve este hijo, porque lo que sea, los han mancillado tanto que ya no tienen la capacidad de exigir o de pedir o de no irse, ¿no? Y cuántas personas, no sabemos cuántas personas se han muerto, cuántas personas autistas han muerto por no recibir una atención médica porque no performaban lo que tendría que ser, no lo sabemos. Sí, todavía hay una laguna de conocimiento, ¿no? Y eso que tú puedes hablar.
Ahora imagínate cuando es una persona autista no hablante que llega y no puede decir, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. No. O sea, de verdad sí tenemos que ver que tenemos un problema estructural que se basa en la ignorancia. Se basa en la ignorancia, se basa en que, y lo digo aunque pertenezco al gremio, se basa en que a la gente, a los investigadores, a los científicos no les ha interesado estudiar el dolor, la expresión y todas estas cuestiones en personas autistas adultas, en niñas y en mujeres, ¿no? Si a duras penas medio lo estudian en niños. Y la otra es, tenemos que avanzar porque si en un mundo utópico donde la práctica clínica se basa en evidencia científica, la evidencia científica no está aportando lo suficiente para que la clínica sepa cómo tratar el dolor en personas autistas, ¿no? Pero supongamos que se hace la tarea, que la ciencia lo sabe todo y todos los días salen cosas nuevas. Habrá que cuestionarse también que todos los profesionales que están allá afuera en el área clínica tratando con gente no tienen que quedarse nada más con lo que leyeron y estudiaron en la universidad. Yo he visto mucho empirismo diciendo, no, pues es que yo he tratado a 20,000 personas y así son. Sí, pero esas 20,000 personas no son iguales. Te puede llegar el autista que no es como el otro. Y tú lo sabes, ¿no? Es un espectro. Un autista, por ser autista, tiene ciertas características que pueden correlacionar con otras personas, pero en realidad es un espectro. Tú no eres igual a otro y a otro y a otro. Cada quien tiene sus hipersensibilidades, cada quien tiene sus hiposensibilidades e incluso tuviera que ver con el entorno. Entonces, no podemos tratar a todos a rajatabla porque tal y cual es la mayoría de la población. Sabemos que el autista no es la mayoría de la población, sino es el puntito que se salió de la norma, ¿no? Pero esa persona tiene el derecho a la salud, esa persona tiene el derecho a ser escuchado, esa persona tiene el derecho a vivir en esta sociedad en confort y para eso los profesionales nos tenemos que educar. Estoy totalmente de acuerdo. Y he escuchado mucho luego gente decir, ay, pues es que es la minoría, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrían? No, la minoría también es importante, o sea, todos somos igualmente importantes, pero bueno, también es otro tema que es muy complicado socialmente. Y como para poder cerrar, quiero hacerte una pregunta importante que creo que como autistas, los que nos diagnosticaron ya grandes nos empezamos a dar cuenta, yo me pongo a pensar en familia de parte de mi mamá, y digo, muchas cosas que yo tengo las tienen ellos y casi puedo jurar, ¿no? Que por ejemplo, mi abuelita no estoy segura, ¿no? Pero yo siento que también era autista, ¿no? Y mi familia, no toda, pero sí algunos los identifico en cosas y digo, ellos tienen muchas cosas que de verdad no encajaban dentro de la norma y que siento que me identifico mucho con ellos. Y a lo que yo voy con esto es, ¿qué se sabe en el tema genético, de la herencia? ¿Qué se sabe en este sentido sobre el autismo? Hay un componente genético, indudablemente, pero yo te voy a decir una cosa, que yo estoy que doy un curso de neurodesarrollo y no me doy el tiempo. Hay que entender que por eso es que no se puede hacer un test genético para saber si una persona es autista. Los genes que están correlacionados con lo que es el autismo son genes que están relacionados con la formación del sistema nervioso. Te voy a leer algunos porque yo nunca me aprendo los nombres. Entonces, siempre los traigo anotaditos. La familia de los genes Shank, Shank 3, Shank 2, Shank 1, que codifican a proteínas que organizan las sinapsis, las conexiones, específicamente para un sistema que se llama glutamatérgico, ¿no? Mutaciones aquí se asocian con autismo, retrasos en el lenguaje y a veces epilepsia, porque tiene que ver con estas áreas cerebrales que sabemos que son diferentes, ¿no? En personas autistas hay mayores conexiones. El NRX1 y el NLGN3 y NLGN4 son genes que son claves para nuevamente la adhesión de la sinapsis, ¿vale? Entonces, tiene que ver con la formación del sistema nervioso. Por eso es que a mí me interesa mucho que la gente entienda que el autismo es una forma de desarrollo del sistema nervioso que es diferente, ¿vale? No es algo que apareció en... No. Todos estos genes que yo te voy a mencionar tienen que ver con la formación de áreas cerebrales y se expresan y todo lo que ocurre es cuando el bebé está en la pancita de la mamá. Imagínate que el sistema nervioso se está formando en el día 25 de gestación, 25 de gestación. Entonces, son genes que se expresan en esa etapa.
Por eso es que a mí me molesta mucho cuando están enseñando neurodesarrollo y solo enseñan que levanta la cabeza, que no sé qué. Eso no es neurodesarrollo. ¿Me entiendes? Eso no es neurodesarrollo. Cuando queremos entender el autismo, lo tendríamos que entender desde el neurodesarrollo prenatal y estos genes. Fíjate, MSP2, ese se estudia muchísimo, muchísimo. Ese está implicado en lo que es completamente el autismo y el desarrollo del sistema nervioso. El FMR1, que tiene que ver con cuestiones genéticas, ¿no? Síndrome de X frágil. CHD8 regula la transcripción genética. Variantes de este gen se consideran de alto riesgo para autismo. Ok, y que pues estas son las cosas que dice la literatura, por eso dicen alto riesgo, ¿no? Luego, entendiendo que el sistema nervioso autista no solamente es diferente en cuestiones neuroanatómicas, sino en cuestiones funcionales, lo que le llamamos la fisiología, hay otros genes como el GAP, BRB3 y BRA5, que son subunidades del GABA, del sistema GABA, y son mutaciones que afectan la inhibición neural, propiciando una hiperexcitabilidad, ¿vale? El SCN2A, que tiene que ver con los canales de sodio, por eso es que hay tanta correlación entre autismo y epilepsia. Tiene que ver con genética, ¿no? Hay otros, por ejemplo, el OXTR, que se me encanta, que tiene que ver con la oxitocina, con variantes en la oxitocina, y de ahí la hipótesis de que las personas autistas socializan de manera diferente. El sistema oxitocinérgico, la oxitocina es un neuropéptido que está implicado en la formación de vínculos afectivos y en la socialización. Pero ahí yo sí haría un paréntesis muy grande porque creo que tenemos que quitarnos este sesgo de que las personas autistas no socializan, solo socializan diferente, ¿no? Y claro que pueden formar vínculos afectivos, por supuesto que sí, pero con personas que son afines a ellos, igual que cualquier persona neurotípica. Pero sí está implicado. Hay otros, por ejemplo, como el CNTAP2, ese está involucrado en la migración neuronal. ¿Por qué es importante esto? Porque ves que yo te decía que en personas autistas la corteza cerebral se encuentra un poco desarreglada, específicamente en la capa 3 y capa 5, y que hay más conexiones. Pues este gen correlaciona para que las neuronas para que puedan acomodarse las 7 capas de la corteza cerebral, las neuronas tienen que migrar. ¿Y de qué depende? De genes y proteínas. ¿De cuáles? De genes como este que te estoy diciendo. Entonces, si te das cuenta, todo lo que se sabe de genética y el autismo se sabe de los genes que codifican para lo que es la formación del sistema nervioso. Es difícil de entender, sí, porque tendríamos que entender que el sistema nervioso tiene un origen, por ejemplo, las neuronas tienen el mismo origen que las células epiteliales, ¿no? Y a través de cómo se van relacionando con otras áreas, una de ellas es la notocorda, es que se pueden diferenciar entre neuronas o células de la piel. Y así a su vez, tenía que haber genes y proteínas para que se dé todo lo que es el proceso de cefalización, para que el cerebro se vaya acomodando de manera frontal a manera caudal, para que haya un eje antero-posterior, y todo eso tiene que ver con genes y proteínas. Entonces, por eso es que a veces no se entiende qué es el autismo, porque no se explica a ese nivel, ¿no? Y todo esto está pasando antes del nacimiento. Todo esto está pasando desde los primeros meses del embarazo. ¿No? Y por eso que las vacunas fueron culpables. Ándale, mira, yo te voy a decir una cosa, que las vacunas no fueron culpables, pero sí hay fármacos que correlacionan con este tipo de genes y con este tipo de neurodesarrollo. Son temas muy escabrosos que muchas veces a mí no me gusta tocar en áreas sociales porque se pueden malinterpretar, ¿me entiendes? Se puede decir, es que si es una enfermedad, te lo dije, no, es un sistema nervioso diferente, pero hay otras hipótesis que se llaman ambientales, ¿no? Ya entendimos que hay una parte genética y que sí hay cierta parte evolutiva incluso, se puede explicar desde la evolución, siempre ha habido personas autistas, pero también hay una parte que es ambiental, ¿vale? Y esto no es que los niños estén expuestos a metales pesados, pero sí es un hecho que hay ciertos fármacos que tienen efectos en estos genes o en estos procesos de formación del sistema nervioso que correlacionan con autismo. Yo estudio un fármaco que se llama ácido valproico, que es un antiepiléptico, ¿no? A todo el mundo le dan el valproato. Es un antiepiléptico, que si la mujer epiléptica lo toma durante el embarazo, causa efectos en varios de estos genes, y lo que hace es que ya se sabe desde los años 50 que las mujeres que tomaban esto
muchas tuvieron hijos autistas. Entonces, hay otros fármacos también que tienen que ver con la formación del sistema nervioso. Ahorita se está estudiando mucho el paracetamol, por ejemplo, que te dicen, pues te lo puedes tomar porque no causa malformaciones congénitas durante el embarazo, no, pero sí puede interferir en los procesos de neurodesarrollo y puede llevar a correlacionar con un neurodesarrollo diferente. No Y, puedo es- decir que sea un origen del autismo, porque no, pero sí hay una alta prevalencia. y esto podría llevar a lo mejor a que se hicieran algunos diagnósticos errados, o sea, de que sea por más bien algunas. Es que ves que hace tiempo te mandé un video de una persona que dijo, no, pues es que mi hijo era autista, pero después de que hicimos esto, ¿no? Y a lo mejor no es que fuera autista, es lo que estaban diciendo por ahí, no, no lo sé, ¿no? Que no es que fuera inicialmente autista, es que a lo mejor tenía algunos rasgos derivados a que justamente tenía estos medicamentos que lo estaban afectando en ese momento. ¿Algo así es posible, que haya un No, diagnóstico ¿no? no, mira, yo hice un video apenas sobre pandas. Hay un síndrome, el que le llaman pandas, que correlaciona conductualmente con lo que es el autismo, pero es una inflamación a nivel de los ganglios basales y es producto de estreptococos, ¿no? Y entonces muchas personas dicen, es que yo le di a mi hijo y se curó y ya no es autista. Bueno, el autismo que se cura no es autismo, Ajá. ¿no? Sí, sí, Hay sí. otras condiciones o incluso síndromes que pueden mostrar conductualmente algo parecido al autismo. En el caso de lo que yo te estoy hablando, ¿cómo se llama? Es igual que el autismo. Nació así porque X fue y no va a cambiar. O sea, es que eso es algo que se tiene que entender. Una persona que tiene un neurodesarrollo diferente porque tuvo una forma de expresión de estos genes y proteínas que formaron su sistema nervioso de tal manera, le des lo que le des, nació así, ¿no? En lo que sí podemos incidir es en cómo se van formando las redes neurales, pero todo depende de cómo se configuró tu cerebro, ¿no? Y todo también depende del ambiente en el que esta persona crezca. Puede venir un niño neurotípico, pero está expuesto a mucho maltrato infantil, a desnutrición, a todo lo que quieras, y va a tener a lo mejor un neurodesarrollo en las redes neurales diferentes. Pero eso no quiere decir que sea autista, ¿no? Entonces, esta parte que yo hablo, te digo, casi no la hablo, si es algo que se estudia, yo lo estudio, yo misma lo estudio, este, pero sí hay que tomarlo con muchas pincitas. Sí hay que tomarlo con muchas pincitas. Lo que nosotros estudiamos tiene que ver con lo que se ha visto de prevalencia de mujeres que embarazadas tomaban ciertos fármacos y tuvieron hijos autistas, ¿vale? Diagnosticados autistas. Que sea autismo o no, nunca lo vamos a saber porque es la misma conducta. Y son los mismos genes y es la misma formación. Si yo, por ejemplo, hay un modelo preclínico en el cual tú inyectas ácido valproico a la hembra preñada y sus críos, tienen las mismas características tanto en el cerebro, en la corteza cerebral, el desacomodo, en el cerebelo, en los sistemas de neurotransmisión. Incluso las hembras tienen estos problemas de ciclicidad estral y análogo al ciclo menstrual de mujeres. Entonces, lo que estamos viendo es lo mismo a nivel neurobiología. Por eso es que a veces se dice que sí hay una cuestión ambiental, pero eso no quiere decir que el niño esté expuesto o que si le vas a dar las quelaciones por metales pesados va a dejar de ser autista. No es así, sino hubo algo que interfirió con el neurodesarrollo, que tampoco sabemos si eso siempre estuvo en el ambiente y por eso es que somos tan neurodiversos, ¿no? Pero hubo algo que interfirió en el neurodesarrollo y ese neurodesarrollo se hizo diferente, punto. Y así nació y así se tiene que aceptar y se tiene que apoyar y se tiene que ayudar y se tiene que intervenir de acuerdo a cómo nació. Muchas gracias. Doctora Miriam, pues yo le quiero agradecer muchísimo por abrir pues, este episodio, el primer episodio, ¿no? Aquí No, conmigo. no, gracias a ti porque me encanta ser tu madrina. Muchas Gracias por pensar Y en pues mí. no sé si nos puedas compartir dónde podemos seguirte, dónde podemos contactarte, para que lo sepan todas las personas que nos lleguen a ver. Sí, mira, ojalá puedas poner por ahí los links, pero yo les comparto, tengo un TikTok que se llama Doctora Miriam Tecamachalsi, ahí es donde estoy más activa y es donde subo muchos videos respecto a todo lo que es la neurobiología del autismo. También tengo un canal de YouTube que se llama Miriam Tecamachalsi,
es mi canal de toda la vida donde subía yo videos para mis clases porque yo era profesora de neurodesarrollo y y entonces pues ahí tengo un montón de videos sobre neurobiología del autismo. También tenemos episodios de podcast donde platicamos con personas autistas adultas y donde exponemos cómo se vive el autismo. Ah, también escribo en el periódico La Jornada de Oriente para Tlaxcala y Puebla y cada lunes tenemos una columna semanal donde hablamos de cómo es la vivencia de las personas autistas y esta columna está bien bonita porque es de la mano de la comunidad autista. Amiga, tú ya pudiste colaborar con nosotros. Yo soy muy feliz de que nos hiciste el honor y podemos empezar a hablar sobre lo que es el autismo, cómo lo viven desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de las personas autistas y yo desde el área de la neurobiología tratando de explicar un poco de lo que se sabe, pero obviamente respetando siempre la voz de las personas autistas, que es lo que más nos interesa. Entonces, esas son mis vías de comunicación, esas son las formas en las que pueden contactarme. Siempre estoy pendiente de mi TikTok y de mi YouTube, entonces pues ahí ando. De repente me van a encontrar en Instagram y en Facebook, pero pues prácticamente esas son redes personales, pero igual si me escriben también no pasa nada. Te agradezco mucho, Miriam. Y pues esto fue Identidad Neurodivergente. Gracias a todos por acompañarnos en este inicio y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerden que el autismo no necesita cura, necesita comprensión y respeto. Muchas gracias. Adiós, gracias.